sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Qué bueno que te estés conectando el día de hoy a una clase más de este curso titulado Profetas Menores. Estamos ya en la lección número 15, amado hermano. Ha sido una larga trayectoria por este curso, por eso queríamos hacer 2 videos por semana, porque sabíamos en algunas semanas íbamos a necesitar hacerlo. Pero ya estamos a una semana más de terminar este curso, así que por favor no te atrases, mira todo lo que tengamos que ver en esta lección del día de hoy. Y también esta semana tienes 2 lecciones, 2 video lecciones, así que te pido de que pongas ahí el tiempo aparte para poder ver las lecciones. Amén. La próxima semana todavía no sé cuántas lecciones van a haber, pero será la última semana, la próxima semana. Amén. ¿Qué te parece entonces si entramos y comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias el día de hoy, Señor, por tus bendiciones, por tu palabra. Te pedimos, Padre amado, de que tú nos des un oído obediente a tu palabra y a lo que quieres enseñarnos en este libro hermoso de Zacarías. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y suplicamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amado hermano, te recomiendo de que no mires ambos videos el mismo día, por la razón de que hay bastante información y realmente no queremos saturar tu día con información. Queremos de que desarrolles ese hábito en poder examinar y estudiar lentamente lo que se está enseñando. Amén. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos entonces? Y hoy vamos a entrar a lo que es la lección número 15, el libro del profeta Zacarías. Amén. Y comencemos ahí donde usualmente lo hacemos, viendo el título de este libro, el libro de las visiones mesiánicas. Qué interesante, ¿verdad? De eso se va a tratar este libro en su mayor parte, pero hay otras cositas también que vamos a aprender. Pero este libro le han titulado el libro de las visiones mesiánicas y el autor es el mismo Zacarías, según Zacarías capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el 8º mes del 2º año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Su nombre es Zacarías, que significa Jehová se acordó. Amén. Y aquí hay un mensaje muy hermoso. Jehová se acordó. La fecha, amados hermanos, es probablemente la misma fecha que las profecías del profeta Ageo. Estos 2 profetas fueron contemporáneos al mismo pueblo, al pueblo que había regresado a Jerusalén a reconstruir el templo. Esto es muy importante que lo notes, porque ahora miramos cómo el profeta Ageo no tiene tantas profecías mesiánicas como el profeta Zacarías, pero ambos están viviendo en el mismo tiempo, en el mismo lugar, pero sus ministerios son diferentes. Esto es muy hermoso, hermano amado, porque podemos tener varias iglesias en una ciudad y Dios está desarrollando diferentes ministerios
en esas iglesias, y eso es muy importante de notar. Ahora, miremos por favor también que Zacarías profetizó 2 meses después del profeta Ageo. ¿Cómo sacan los estudiosos esta cuenta? Ahí en Zacarías, vayamos por favor a Zacarías capítulo 1, versículo 1, y miremos lo que dice. En el 8º mes del año segundo de Darío. Esto es ya muy importante. Nos dice en el 8º mes. Amén. Vamos a subrayar esto. Y ahora vayamos a lo que es Ageo, capítulo 1, versículo 1. Y dice aquí, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Entonces, por eso es de que dicen, Zacarías comenzó su ministerio 2 meses después del ministerio de Ageo. Porque las mismas fechas que nos dan ellos ahí, en sus primeros versos, ¿verdad?, nos muestran esa verdad. Amén. Miremos entonces ahora el mensaje de este libro. En la primera parte de este libro, su mensaje es la reconstrucción del templo. Esto es muy importante aquí en el libro de Zacarías, igual que el mensaje de Ageo. Pero en su segunda parte ya el templo está construido y terminado. Fue terminado 4 años después de sus primeras profecías, el templo. ¿Te recuerdas que lo vimos la semana pasada? También tiene bastantes visiones y profecías del Mesías y acontecimientos del fin, los cuales vamos a ver también. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, de que Zacarías puede ser dividido en 2 secciones. Una sección son los primeros capítulos donde todavía no ha sido construido el templo y Zacarías viene a animar, igual que el profeta Ageo, a que se reconstruya el templo, que por qué están atendiendo a sus casas, aunque Ageo da ese mensaje, Zacarías lo da de otra manera, que lo vamos a ver también. Pero la segunda parte ya está reconstruido el templo y ahora las profecías van a ser diferentes. Amén. Se va a enfocar un poquito en las venidas del Señor. Amén. Que vamos a hablar también de eso. Entonces, tenemos ahí bastante información. Miremos su ministerio. Su ministerio dura aproximadamente unos 40 años, dicen los estudiosos. Él está presente animando al pueblo a reconstruir el templo, pero también se enfoca en comunicarle al pueblo de la venida del Mesías. Y es que esto es hermoso lo que vamos a ver aquí. Vamos a hablar bastante acerca de nuestro Señor en este libro de Zacarías. Ahora, las palabras claves son muy importantes. Una de las palabras que más se repite es la palabra ejército o ejércitos. 54 veces se repite en la versión Reina Valera. Jerusalén se repite 44 veces también. Amén. Tierra se repite 44 veces. Casa o casas se repiten 31 veces. Pueblo o pueblo se repiten 22 veces. Y algo curioso, Zacarías mira bastantes ángeles, porque su libro repite la palabra ángel 21 veces. Amén, interesante. Caballo o caballos 15 veces. Esto también es importante. Amén. Ojos también se repite 14 veces. Esto también es importante, porque algunas de las visiones que él va a tener que alzar sus ojos, algunas de ellas, y otras va a ver ojos. Amén. En diferentes objetos que se muestran en la visión. Entonces, esas son las palabras claves de Zacarías. Ahora, el verso clave es muy importante. Zacarías 6:12 al 13. Mira lo que dice. Y dile, así dice el Señor de los ejércitos. Vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo.
Aquí están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Aquí están hablando, en este versículo 12, están hablando de su primer venida. Si vamos a Juan capítulo 2, versículo 19, miremoslo por favor. Juan capítulo 2, versículo 19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y mira lo que dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué interesante. Entonces, Zacarías 6:12, que es el verso principal o verso clave, nos habla de su primera venida, amén, del Señor Jesús. Pero el versículo 13 nos habla de su segunda venida. O sea que en este Zacarías nos van a hablar, en este libro de Zacarías nos van a hablar de su primera y de su segunda venida. Versículo 13. Sí, Él reedificará el templo del Señor, y Él llevará gloria, y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre los dos oficios. O sea, amado hermano, que aquí los estudiosos le ponen el rey sacerdote. Amén, porque tiene 2 oficios. Pero date cuenta que Mateo 25:31 nos deja saber de que no es hasta la segunda venida que el Señor se va a sentar en su trono. En su primer venida no se sentó en el trono de gloria aquí en la tierra, pero sí en su segunda venida. Mira lo que dice aquí, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, esa es la segunda venida, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, tenemos aquí 2 versículos seguidos, uno hablando de su primer venida y el segundo hablando de su segunda venida. Amén. Qué interesante y qué impresionante este texto. Ahora, hay un detalle importante acá de Zacarías. Zacarías es el libro de los profetas menores con más profecías acerca del Mesías que cualquier otro de los profetas menores. Para entender un poquito más este libro de Zacarías, te he hecho nuevamente una línea de tiempo que necesitamos revisar. Y en esta línea de tiempo tenemos aquí un poquito de cambios a la línea de tiempo que te enseñé la semana pasada. Porque ahora Ciro el Grande firma el decreto, habíamos mencionado esto la semana pasada, en el año 538 a.C., se tomaron aproximadamente, ¿te recuerdas que te lo mencioné? Aproximadamente 2 años en prepararse a salir con 50,000 personas y 8,000 animales. Zorobabel llega 2 años después de la firma del decreto y 16 años después viene llegando a lo que es Ageo y Zacarías. Amén. Aquí te lo puse. 16 años después de la llegada de Zorobabel a Jerusalén, comienza a profetizar Ageo y Zacarías. Amén. Y ellos profetizan, como ya lo había mencionado, en el año 520 a.C. Zacarías profetiza 2 meses, como ya lo habíamos visto, después de Ageo, según Zacarías 1:1 y Ageo 1:1. Y en el año 518, Zacarías capítulo 7 y 8 fue escrito, 2 años después de haber comenzado a profetizar. Miremos ahí Zacarías capítulo 7, versículo 1, que es el que nos va a dar una idea de esto, ¿verdad?
Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías. Date cuenta que el versículo 1, aquí estaba hablando del año 4, y el versículo 1:1 que habíamos leído anteriormente, se nos dice que era en el 8º mes del año 2. O sea que aquí ya pasaron 2 años. Y se escribe el capítulo 7, versículo 1. Amén, como lo habíamos visto en adelante. El capítulo 7 y el capítulo 8 se escriben 2 años después de los primeros 6 capítulos. Amén. Pero también tenemos que saber de que todavía en el año 518 todavía no se ha terminado de construir el templo. Porque te recuerdas que te había mencionado que el templo duró 4 años en construirse. Y apenas vamos por 2 años aquí en el 518. No es hasta el 516 que se construye y finaliza el templo de construirse. Amén. Miremos qué dice ahí en esas notas. Zacarías 9 al 14 se escribe. Amén. Después, o sea que del capítulo 9 al capítulo 14 es después de la construcción del templo, dicen los estudiosos. Probablemente en el año 480 antes de Cristo. Y una de las razones, aunque no creo que sea la única, pero una de las razones por las cuales se cree esto es por la mención del imperio griego ahí en el capítulo 9, versículo 13. Se hace mención, Zacarías 9:13, del imperio griego. Miremoslo rápidamente, dice así: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Entonces, démonos cuenta que ahí es donde algunos estudiosos dicen, y digo algunos porque no son todos, algunos estudiosos dicen, aquí comenzó a reinar el imperio griego, muy probable. Y por eso se considera que estos capítulos 9 al 14 fueron escritos después que Grecia conquistó a Persia. Amén. Y recordémonos que el templo aquí ya ha sido terminado. Entonces tenemos 3 secciones básicamente donde podemos ver que fueron escritos en diferentes tiempos. Amén. Ahora miremos rápidamente, amados hermanos, el mensaje ahí en ese libro hermoso de Zacarías. Y vamos a ver que desde el principio de su libro, él va a atacar lo que es la condición del pueblo. Él va a ir a tratar de que el pueblo regrese al Señor. Y mira lo que dice ahí en Zacarías capítulo 1, versículo 3. Amén. Capítulo 1, versículo 3 dice así: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos, y esta es una de las palabras que vamos a ver ahorita, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré. Qué interesante, ¿verdad? Yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa palabra, volveos, es la palabra que te puse aquí. Es la palabra shub. Amén. El significado básico del verbo es volver al punto de partida. Mira esa palabra, volveos, shub. Dice, con este énfasis, shub puede aplicarse específicamente a regresar por un camino ya transitado. Me gustó esta definición del diccionario Vine. Amén. Ese es uno de los mensajes de Zacarías, que el pueblo regrese a Dios para que no le vaya como le ha estado yendo. Amén. Ahora, el segundo mensaje que yo encontré también es que ahora Zacarías les va a recordar al pueblo todas las cosas que ocurrieron con sus padres. Dice aquí, no sean como vuestros padres. El tema de los padres aparece varias veces en Zacarías.
Zacarías capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 5 y el 8, 14. Vayamos por favor ahí al versículo 4. Amén. Zacarías 1, 4 dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? O sea, no se cumplió, es lo que está diciendo. No se cumplió lo que yo dije que se iba a cumplir. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Y es más, amado hermano, cuando vamos a algunos otros versículos aquí en Zacarías, te vas a dar cuenta que Zacarías les menciona lo que sus padres no quisieron escuchar. Mira por favor el capítulo 7, versículo 11, que también lo vamos a ver más despacito. Pero mira lo que dice, porque me llama la atención. Dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. O sea, nada les penetraba. Eso es lo que quiere decir esto. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, o sea, él regresó exactamente el mismo pago que ellos le estaban dando. Como él clamó, o sea, Jehová de los ejércitos clamó a ellos para que se arrepintieran, y ellos no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Esto es triste, amado hermano. Convirtieron en desierto la tierra deseable. En una ocasión el Señor me habló y me dijo: aún lo que yo he dado como bendición fuera de mí se marchita. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Como ellos se alejaron, aquello que iba a ser de bendición, que Dios les había prometido, una tierra donde fluía leche y miel, ahora era una tierra desierta. Qué interesante, ¿verdad? O sea que necesitamos a Dios, que Él es el que hace que nuestras bendiciones florezcan, amados hermanos. Él es el que hace que nuestras bendiciones florezcan. Amén. Miremos la próxima, porque se pone interesante. También aquí en Zacarías hay un mensaje de consolación y reconstrucción. Amén. Zacarías capítulo 1 del versículo 12 al 17. Desde el primer capítulo, ya se puede ver el mensaje de consolación y reconstrucción. Recordémonos que aquí en estos primeros capítulos todavía no ha sido reconstruido el templo. Entonces ese va a ser uno de sus temas principales ahí. Mira lo que dice: respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Esto es importante que lo marques, porque aquí nuevamente están hablando de los 70 años del cautiverio. Dice: Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras. ¿Te das cuenta? Aquí están hablando ahora de
consolación, como te lo había mencionado. El ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Nuevamente, este es uno de los mensajes aquí. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Amén. Entonces, démonos cuenta que esta palabra consolación se repite algunas veces acá. Amén. O consolará. Que ese es uno de los mensajes aquí también en Zacarías. Ahora, también aquí tenemos, aparte de lo que ya leímos al principio, tenemos otro verso de mucha importancia que habla de la primera venida del Señor. O sea que, amado hermano, estos profetas últimos que estamos viendo están agarrando a un pueblo que había sido cautivo, que regresó y ahora los están tratando de preparar porque ya viene el Mesías. Pero ellos están tan enfocados en sus casas que no se dan cuenta. Está a unas generaciones el Mesías de venir. Estamos hablando, amados hermanos, aquí Zacarías habíamos mencionado que se escribió cerca del año 520, ¿verdad? O sea, amado hermano, está muy cerca la venida del Mesías. Y mira este versículo, Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti. Ya nos hablaron de que el rey es sacerdote también, ¿te recuerdas? Ahora le siguen hablando de que ese rey va a venir, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Esa era la señal. Esa era la señal que ellos tenían que buscar. En un pollino, hijo de asna. Aquí está la profecía, amado hermano, y se la habían dado a ellos para que ellos la comunicaran. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, miremos también, aparte de la primer venida, que vamos a enfocarnos un poquito más en esta otra, la segunda venida del Mesías. Amén. Zacarías capítulo 14, versículo 4 al 21. Que te lo voy a explicar un poquito más estos versos en el próximo video. Pero mira lo que dice. Día de Jehová, pelearán contra las naciones. Jehová en el monte de los olivos. Eso es lo que dice el capítulo 14, que Jehová mismo va a venir al monte de los olivos. Y hablan acerca del Armagedón y el milenio empieza. Que te lo voy a explicar un poquito más en el próximo video. Pero vayamos entonces. Entonces mencionamos que esos son parte del mensaje de Zacarías. Después en el segundo video te voy a dar temas de importancia que necesitamos ver. Amén. Aparte del mensaje. Este es el mensaje que Zacarías le llevó al pueblo. Pero allí en medio también hay unos temas de importancia que vamos a ver en el segundo video. Pero mira por favor cómo el Mesías es revelado en Zacarías. Mira lo que dice ahí en Zacarías capítulo 3, versículo 8. Dice así: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Amén. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Y ahora nos vamos a dar cuenta que allí están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él va a venir, el siervo, el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré, ¿nos damos cuenta?, el pecado de la tierra entera en un día. Y sabemos que eso fue lo que el Señor vino a hacer.
Amén. Entonces, démonos cuenta que ahora nos van a hablar acerca del Mesías en varias ocasiones aquí en Zacarías. La primera, estamos viendo ahí al siervo, el renuevo, que va a venir. Amén. La segunda, nos damos cuenta, ya lo habíamos visto, Zacarías 6, 11 al 13, nos hablan del sacerdote y rey. Todo esto ellos lo tenían ahí, amados hermanos, en el libro de Zacarías. Era impresionante todo lo que Dios les había revelado. Nos hablan también de que el Mesías es el pastor de las ovejas. Mira Zacarías capítulo 13, versículo 7 conmigo. Dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces, démonos cuenta de que ahora se nos está mostrando que el Mesías, el que viene a salvar, el sacerdote y rey, el siervo, el renuevo, es también el pastor de las ovejas. Es también el constructor del templo espiritual, que ya habíamos visto sus versículos. Amén. Él es el constructor del templo espiritual. Y él también es el rey sobre toda la tierra. Zacarías capítulo 14, que ahora Zacarías 14 tiene que ver, amados hermanos, con el hecho de que Jehová mismo va a descender a la tierra. Zacarías 14 nos lo va a mostrar. Pero dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Entonces, también nos muestran eso aquí. Ahora, también nos muestran la traición que le van a hacer al Mesías. Ahí en Zacarías, capítulo 11, versículo 12 al 13. ¿Lo tenemos? Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. Amén. Entonces, ahí también aparece su traición que le van a hacer al Mesías. Estaba todo escrito aquí en Zacarías. También, amado hermano, aparece su crucifixión. Capítulo 12, versículo 10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Entonces, démonos cuenta que aquí aparece su crucifixión. Amén. Aunque ellos no entendían todo, tenían bastante información, amado hermano. Y nuevamente, como lo habíamos mencionado, su primera y su segunda venida en Zacarías 9:9 y Zacarías 14:4, que ya lo habíamos mencionado también. ¿Te das cuenta toda la información que hay acerca del Mesías en este libro hermoso de Zacarías? Ahora, aquí en Zacarías también hay varias visiones que se necesitan observar. Así que eso te lo vamos a dar en el próximo video. Vamos a ver las visiones del libro de Zacarías para entender algunas de ellas. Por lo menos 3 vamos a entender. Y vamos a ver también los temas que te mencioné. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. Espero de que te haya gustado y te haya sido de mucho beneficio. Por favor, trata de ver el próximo video en otro día. Amén. Que Dios te bendiga. Te amamos y te espero para el próximo video. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico
Ven, Señor Jesús.